es necesario. Sí. Suma. Las manos ocupadas en algo. Bueno, les cuento que no conozco a Claudia. Todos ustedes conocen a Claudia. No todos, no todos. Fue muy hermoso leer un libro de una autora que no conocía y deslumbrarme con un libro de una autora que no conocía. Entonces, gracias a la invitación de Ale a presentarlo, porque a veces pasa esto, ¿no? Muchas veces que uno no iría a leer por voluntad propia un libro si no llega la invitación, la botella tirada al mar con ese libro. Y esto fue un gran y precioso descubrimiento, así que le doy también a Laura la edición del libro y que estemos acá hoy en este lugar tan amado, este auditorio en este museo, una vez más. El libro voy a decir algo que si no se entiende cuantitativamente mejor, pero es un libro chiquito. Y es un libro chiquito, digo, no porque tenga pocas páginas, no porque tenga la caja que tiene, sino en el sentido que Tamara Kamenstein pensó y escribió bajo ese título la idea de libros chiquitos, y que tiene que ver con un gesto, con un ademán, con una posición de escritura, con un lugar de pensamiento, ¿no? Tamara dice, escribir un libro chiquito es escribir contra la figura del bate, ¿no? Contra el que explica, contra quien viene a dar una explicación totalizante, viene a dar cuenta del estado del mundo. Escribir un libro chiquito es escribir desde el lugar en que se ironiza sobre ese gesto. Es escribir sobre ese lugar donde se revela el hueco de ese ademán totalizante para pensar otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, esa voz, que es una voz que ironiza, que se distancia, que ahueca, ¿no? Que produce un hueco para pensar desde ese lugar, o para escuchar, ¿no? Para ser rosada, podríamos decirlo en esos términos, para dejar que algo atraviese. Es también el lugar que Diana Beresi llamó la pequeña voz del mundo, ¿no? También en un precioso, cito a propósito 2 libros, entre los muchísimos libros. Yo creo que los libros chiquitos son el modo de escritura más potente, más sugerente de esta época. Diría que lo que me interesa leer son los libros chiquitos. Y podrán tener 1000 páginas los libros chiquitos, pero lo que importa es ese otro lugar en el que se puede hacer algo con la escritura, la palabra, la escucha y la lectura. Pero que de los muchos libros chiquitos que pueblan nuestra época y nos rozan y nos atraviesan, pensé en nombrar estos 2, el de Tamara y el de Diana, porque me parece que hay algo en este ensayo que es efectivamente el linde con la poesía. Es decir, es el momento en que estamos leyendo un ensayo, pero se va hacia la poesía, y la poesía, y podríamos en muchos momentos leerlo como si estuviéramos leyendo un poema. Y ese borde, ¿no? que está construido también en los ensayos de Tamara o en Diana, ¿no? Que son poetas que escriben pocas veces ensayos, y esos pocas veces son los que están entre los que nombré, ¿no? Significan algo, me parece que dirías, ponen una situación, que es una situación poética y política de la lengua. Pensaría entonces en el texto de Claudia en ese lugar, que es en una época y al mismo tiempo provocando frente a esa época, produciendo una distancia íntima con la época. Es decir, no tiene por qué pensar la secuencia de los libros chiquitos como disolución de la diferencia, sino por el contrario, como afirmación de la singularidad. En algún momento Claudia dice, darnos los detalles. Vos sabés que iba a partir de la misma escena, que vos ibas a partir, que es la escena esa de la lectura, que es muy conmovedora, porque pasa algo en esa narración, y cuando escuchaba es lo que pasa cuando venís con algo preparado y decís, uy, ya lo dijo, no solo lo leyó la autora, antes que nosotros nos remitiéramos a eso. Pero eso pone una tercera cosa en común en esta conversación que estamos teniendo. Es decir, pone precisamente ese texto, y más allá de las referencias que hagamos, lo podemos recordar todas las personas que estamos aquí y saber de qué estamos hablando
decimos que cuando Claudia dice hay escrituras que liberan territorios ocupados, ¿no? Y me parece que esa idea, y para liberar esos territorios ocupados, ella después un poquito más adelante dice, frente a eso hay que darnos los detalles. Y esa idea de que es posible construir una lengua capaz de dar los detalles, es también construir esa temporalidad en la que el detalle pueda decirse, el detalle pueda rozarse, pueda sentirse, pueda ser aprehensible. Ahí Gabriel decía escribir, leer y escuchar como modos de tocar el cuerpo, y vos señalaste resonancias y errancias entre los modos, que me parece que son los dos grandes modos que está presente ahí. Yo me quedé bastante prendada con la idea de errancia, pero me quedé prendada por algo que me descubrió, el modo que lo usa Claudia, que no lo había pensado nunca, que es la cuestión de la cercanía entre el error y la errancia. Por alguna razón nunca había pensado la cercanía de esas dos palabras, el pasaje entre andar errante, errar buscando algo, jugando, entre ese errar y cometer un error. Y esa afinidad, ¿no?, nos pone en una situación entre esa idea de errancia como error, no es la idea de errancia que tan habitual, digamos, o tan cercana. Me parece que la traigo porque fue mencionado, porque son las pequeñas construcciones en las que este libro produce una distancia. Es decir, produce una distancia en el sentido que produce un asombro, en el que obliga a prestar atención de otro modo, obliga como a ese gesto de casi sobresaltado, de decir, pero estoy leyendo bien, ¿hacia dónde va? Bueno, porque la escritura de Claudia quizás produce eso porque hay algo en el estilo que escuchamos recién en las citas que trajo Gabriel, que escribe con frases muy cortas, casi aforismos, es decir, son frases de una condensación, que quien está leyendo tiene que todo el tiempo hacer el trabajo muy activo de ir abriendo la frase, de ir viendo hacia dónde va, es como si cada frase Claudia la presenta como si fuera un acordeón cerrado, y ahí está la belleza de la frase. Por eso se acerca al aforismo, al haiku, a la poesía, digamos. Cuando se escribe poesía, también se produce ese efecto. Bueno, ella escribe ensayo de ese modo, ¿no? Y está produciendo y hace esto con la escena de lectura. Y muchas veces esa reflexión que encierra, que condensa en una frase corta, además no solo está habitado por una cierta profundidad, sino por una especie de sonrisa que destituye la profundidad. Es decir, se escribe como abriendo una interrogación muy de fondo y al mismo tiempo casi como con la sonrisa de quien se distancia de esa cuestión. Y en esa distancia hay es como si la crítica de la solemnidad, hay una crítica varias veces en el texto a la academia con mayúscula, y esa crítica a la academia con mayúscula se desliza con este tono sonriente. Y hay un momento que ese tono sonriente es una escena muy linda, que a ver si la